Bien, la segunda conferencia es las consideraciones preoperatorias del trauma cervical. Nuevamente, no hay claro ningún conflicto de interés, como ya les había mencionado en el pasado, y aquí tratamos de mencionar cosas nuevamente puntuales. A ver, en general el trauma raquimedular es una patología de una incidencia importante, se habla que cerca de 10 a 80 por cada millón de habitantes, digamos, padecen de este tipo de lesiones. La más frecuente, en un 55% del trauma se da a nivel cervical, seguido por el trauma a nivel toracolumbar. En general los hombres son los que más se asocian o se relacionan, perdón, con este tipo de accidentes, y también tener en cuenta que los pacientes politraumatizados con trauma mayor debemos siempre pensar en trauma raquimedular porque hasta un 5% de ellos se relacionan con esto, ¿de acuerdo? La mortalidad en general puede llegar a ser hasta el de un 6%, y como pueden ver las estadísticas, los accidentes de tránsito y las caídas son los que aportan la mayor parte de la lesión. El déficit neurológico más frecuente a nivel cervical está dado a nivel de C5, C7, y siempre debemos considerar si este tipo de lesiones son estables o inestables. Hablamos de inestabilidad cuando hay más de dos columnas rotas, recordemos que hay columna anterior, media, posterior, ¿sí? Cuando es más frecuente a nivel de la cervical baja y la unión toracolumbar. Dos puntos importantes: una fractura, hasta el 75% de las fracturas cervicales son inestables. De este porcentaje, hasta el 70% tienen lesión medular, o sea que estamos enfrentando a unos pacientes bastante críticos. Los mecanismos de lesión, pues el más frecuente es el de hiperextensión, especialmente dejo una columna inestable, que son los que más se asocian a lesión. Puntos a rescatar desde el punto de vista fisiopatológico: cuando hablamos de flujo sanguíneo cerebral, en este caso lo homologamos a flujo sanguíneo medular, es decir, el comportamiento del cerebro es el mismo comportamiento desde el punto de vista fisiológico de la médula. Por eso le debemos dar la importancia a la médula cuando lo vamos a intervenir. A veces enfocamos nuestros esfuerzos en manejar el paciente con trauma craneoencefálico y el trauma raquimedular lo dejamos un poco relegado. Resulta que las mismas consideraciones debemos tenerla en cuenta, porque desde el punto de vista fisiológico, ¿sí?, cualquier intervención que le hagamos a este nivel, pues vamos a tratar de mejorar los resultados. De hecho, la presión de perfusión medular, ¿sí?, se considera que es igual a la presión arterial medio menos la presión del líquido cefalorraquídeo, y cada vez más aparecen dispositivos para medir presión a nivel medular. Ya encontramos ese tipo de sondas, ¿de acuerdo? Tipos de lesión, igual como mencionábamos, la lesión primaria, que está directamente por la destrucción neuronal, las hemorragias y la fractura a nivel ósea. Esto pues nos lleva obviamente a alteraciones y disrupciones a nivel de membranas que van a tener su repercusión a nivel de las células, a nivel medular, perdón, y pues toda la reactivación inflamatoria que esto conlleva. Bien, desde el punto de vista prehospitalario, ¿qué vamos a hacer? Es importante el abordaje. ¿Por qué mencionamos eso? La TLS es claro para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, este dato es fundamental. Cerca del 3 al 25% de las lesiones de la médula espinal se asocian a la inmovilización y el transporte en la parte prehospitalaria. De allí la importancia de la intervención a este nivel. ¿Qué debemos tener? Cosas para tener en cuenta: el manejo de la vía aérea, que es fundamental. La estabilización manual en línea sigue siendo el mecanismo fundamental para tratar de minimizar la lesión. La intubación, siempre tenerla en cuenta de acuerdo a la urgencia, y sobre todo esto, experiencia y recursos. Y cada vez más los estudios nos hablan de la posibilidad de ir sacando el estilete luminoso, sacándolo del quirófano, es decir, llevándolo a la atención prehospitalaria, porque se ha demostrado que efectivamente es el que menos desplazamiento cervical tiene. Algunos puntos relevantes: estudios en cadáveres y en pacientes en cuanto a la estabilidad en línea, manual en línea, cómo disminuye la movilidad cervical en estos segmentos, ¿sí? Siempre recordarle el ABCD del trauma, que lo hemos estado revisando durante todo este congreso. La injuria secundaria, que es fundamental, como lo mencionamos en trauma craneoencefálico, y sobre todo la clasificación de la lesión. Para eso está diseñado, debemos aprenderlo, debemos intervenirlo, y es la escala de lesión ASIA de la Sociedad Americana de Lesión Espinal, en la cual nos habla desde la A a la E, siendo la E normal, siendo la A una lesión completa.
¿sí? Cerca del 49% de los pacientes con trauma requimomedular terminan siendo A, ¿sí? De acuerdo al mecanismo del trauma. Y este es el formato en el cual se diligencia, ¿sí? Son 10 grupos musculares los que se llevan al formato. Bien, el manejo perioperatorio de los pacientes. ¿Cuáles son nuestras metas en el tratamiento? Fundamental ante todo, proteger la médula espinal de un daño mayor. Eso es fundamental. Lo segundo, alinear las estructuras óseas para tratar de recuperarlas. Es decir, sobre todo en pacientes con lesiones incompletas debemos intervenir. Y estabilizar la columna para una rehabilitación. Por tanto, la cirugía temprana se considera que es fundamental para llevar a estos pacientes a la mejoría y para minimizar los estados neurológicos tardíos. De hecho, si se administra dentro de las 24 horas iniciales de la lesión, se ha asociado mejores resultados neurológicos y según la escala de Asia que les mostraba previamente, hemos encontrado algunos estudios que hablan de una mejoría de 2 grados a 6 meses después de la intervención temprana. ¿Cuáles serían las indicaciones entonces quirúrgicas de llevar a estos pacientes? En primera instancia, para decomprimir un canal ante un paciente que tenga un deterioro neurológico. La reducción o la estabilización espinal y en definitiva cuando el paciente tenga otras condiciones quirúrgicas que amenazan la vida. Por lo tanto, en este orden el rol nuestro como anestesiólogos es fundamental y lo vemos aquí. No solamente vamos a enfocarnos en el manejo de la vía aérea como les mencionaba al inicio, ¿sí?, sino que vamos a tratar de hacer esto, y es que no todo está perdido. Siempre debemos establecer una resucitación de la médula espinal, evitando la lesión secundaria, especialmente en esta fase aguda. Por eso, nuestros objetivos en el perioperatorio van relacionados con el manejo de la vía aérea, específicamente, ¿sí?, con la vigilancia en el intraoperatorio de la posición, que es fundamental para no hacer daño, con la monitoría intraoperatoria, que ya la vamos a mencionar, y algunos aspectos que ya conocemos respecto a las técnicas anestésicas y al manejo hemodinámico. Vuelvo y resalto este punto. Recordemos que presión de perfusión cerebral es igual a presión de perfusión medular y por tanto el manejo de la presión de perfusión en la médula espinal debe ser uno de nuestros objetivos. ¿De acuerdo? El punto del manejo de la vía aérea, que si hacemos laringoscopia, que si no hacemos laringoscopia, que si utilizamos otros dispositivos. Siempre que tomamos la decisión de la laringoscopia directa, es importante, en este sentido no necesitamos de ayudas especiales, anestesiólogos expertos, pero sobre todo, de acuerdo a lo que les mostraba, la estabilización en línea es fundamental. ¿Por qué? Porque como les decía, es la que disminuye la movilidad en algunos segmentos, recomendada en algunos casos de emergencia, y como les decía, hay un estudio del 2003 en el cual ellos evalúan, ¿sí?, los grados de movilidad en cada uno de los segmentos de acuerdo a los momentos de la laringoscopia y efectivamente con ellos, si bien la estabilidad en línea permitía una disminución en los movimientos de los segmentos, efectivamente se encontraba que eran los que más se daba, a tal punto, ¿sí?, que encontramos estos datos. Es decir, intubar un paciente de manera directa puede llegar a tener una movilidad de los segmentos de hasta 1.5 milímetros, ¿sí?, a efectuar una tracción mandibular puede llegar a tener una movilidad de hasta 5 milímetros y como vemos allí, llegamos al punto del uso del fibrobroncoscopio, en el cual hemos encontrado que es el que menos movilidad cervical tiene y por tanto es uno de los factores fundamentales para el abordaje de la vía aérea. Tenemos otra serie de dispositivos fibrópticos en este momento, los cuales nos permiten acceder a la vía aérea. Este estudio comparan, ¿sí?, el uso de estos dispositivos para el abordaje de la vía aérea, encontrando que la máscara de intubación pues tuvo una mayor tasa, esto fue en cadáveres, una mayor tasa de falla en la intubación, 23%, pero encontramos, como les decía al inicio, que el estilete luminoso sigue siendo una herramienta y por tanto cada vez va a salir más de los quirófanos para tratar de ir a la parte prehospitalaria, porque es el que menos movilidad en manos expertas se tiene comparado con iTrack, comparado incluso con la Washington. Aquí vemos la I1 2.3, 2.7, cuando son rotaciones axiales en general. Las recomendaciones finales entonces de este estudio es, sí, encontramos que el dispositivo resulta en menores movimientos de manera significativa, ¿sí?, y sobre todo tener en cuenta que el uso de estas tres, la iguana y la Washington, se vieron asociadas y no la máscara laringea a falla, es decir, nos puede ir bien con el uso de estos dispositivos. En Bogotá se realizó este estudio que fue publicado en la Revista Colombiana
de anestesia, donde comparó la hoja recta, ¿sí?, con el uso del LIWA, y encontramos allí que efectivamente hubo una disminución en la movilidad cervical del uno comparado con el otro. Estuvo en pacientes sanos sin complicaciones. Bien. Finalmente, la intubación despierto, cuando tenemos el escenario del paciente que es programado, que no tenemos estable, que simplemente lo vamos a llevar a una recuperación, a una intervención, es fundamental, ¿sí?, fundamental realizar este tipo de apoyos apoyado en fibrobroncoscopio y ojalá el paciente despierto para poder ubicarlo y evaluar la parte neurológica. Esto lo hacemos normalmente en nuestros quirófanos, apoyados en fármacos como el dexmedetomidina, la cual nos da una muy buena respuesta, nos permite hacer estos movimientos y nos permite ubicar al paciente siempre evaluando la parte neurológica. Desafortunadamente nuestros neurocirujanos en algún momento siempre nos consideran que es en este momento donde más se lesiona y hemos logrado demostrar que no. Este es nuestro hospital en la ciudad de Neiva. El siguiente punto es vigilar la posición, como les mencionaba. Una vez intubado el paciente es fundamental el posicionamiento de ello para evitar que haya más daño a nivel de los plexos. La monitoría intraoperatoria, que es también importante, invasiva, no invasiva, pero ante todo, dependiendo del caso, el hecho de tener monitoría o neuromonitoría intraoperatoria, bien sea con potenciales somatosensitivos o electromiografía, que se ha visto de un adecuado uso, especialmente cuando hay resesiones en tumores, no así cuando estamos hablando de este tipo de lesión. Finalmente, lo que les comentaba respecto a monitoría, cada vez salen más ondas que nos permiten medir la presión intramedular. Entonces, efectivamente, vamos a llegar al punto de tener esto en nuestros quirófanos para poder hacer un control más específico de la presión medular. En cuanto a las técnicas anestésicas, ¿sí?, dependiente del caso emergente o electivo, puntos a tener en cuenta, inducción y mantenimiento, lo mismo, no hay diferencia entre TIVA, inhalada, digamos que no hay puntos en uno o en otro, lo importante siempre es la resucitación temprana y ante todo que la recuperación sea también temprana para lograr una evaluación neurológica. En cuanto al manejo hemodinámico, como les decía, punto importante es la hipotensión, es decir, intervención de la presión arterial, manteniendo presiones, en este estudio no mencionaba, mayores a 90 milímetros de mercurio, especialmente durante los primeros 7 días, que son los que se relacionan con daño. Algunos pacientes seguramente, dependiendo del nivel, vamos a tener que soportarlos con inotrópicos o vasoconstrictores y dependiendo de la lesión que tan alta sea, pues así mismo vamos a tener algunos pacientes con bradicardia que nos vamos a llevar a necesitar marcapasos en el intraoperatorio. Bien. Listo, neuroprotección. Para relevante, metilprednisolona sí, no, hipotermia ya mencionamos claramente no. Mantenimiento de la homeostasis, como les decía, 6 Ns para trauma cronocefálico, 6 Ns para trauma raquiomedular, pero en metilprednisolona sí quiero hacer una acotación especial. ¿Qué había de soporte en la literatura en aquel momento para usar metilprednisolona? Los estudios del NACIS que fueron hechos en estos tiempos, en los cuales decía, especialmente el 2 y el 3, ¿sí?, que si lo utilizaba usted en bolos iniciales de 30 miligramos y posteriormente a infusiones de 5.4 miligramos por kilo, pues iba a encontrar mejores resultados. Después se demostró que efectivamente no, sí, de hecho hay varias revisiones sistemáticas, estudios incluso de Cochrane en los cuales encuentran que si bien la utilización de estos dosis encontraba una disminución, ¿sí?, y algunos efectos positivos a favor del uso de ellos, pues posteriormente se demostró que era más lesivo la utilización porque los efectos secundarios se relacionaban incluso con mortalidad. Y de allí entonces aparece esta recomendación, ¿sí?, desde el 2013, en la cual la Asociación Americana de Neurocirujanos deja claramente establecido, y es que evidencia sí hay. ¿De qué? Y clase 1, no los use, ¿sí? No los use porque hay evidencia suficiente para decir que esto se asocia a esto. Y lo segundo es que no han sido autorizados por la FDA para su uso. Sin embargo, encontramos en la literatura que sigue la controversia y muchas instituciones lo utilizan. Entonces, por ejemplo, encontramos literatura en la cual se hacen encuestas en Alemania y encuentran allí que el 55% de las instituciones locales utilizan la metilprednisolona a altas dosis. Este estudio español, por ejemplo, también lo hace y encuentran que en España el 75% de las instituciones siguen utilizando altas dosis de metilprednisolona. Recordemos que esto se asociaba a mortalidad, como lo mostramos
Y definitivamente la conclusión de este estudio es que no debería recomendarse de manera generalizada, ¿sí?, por lo que ya mencionábamos. Definitivamente no. Conclusiones entonces para terminar. Ante un alto índice de sospecha, fundamental la detección temprana y la prevención de la lesión secundaria. La adecuada oxigenación, mantenimiento de la presión arterial y sobre todo la inmovilización, como lo vimos al inicio, fundamental para no deteriorar aquella médula ya lesionada. Monitoría de la presión de perfusión de la médula espinal, es posible, existe y es necesario utilizarlo. Las estrategias de ahorro sanguíneo dependiendo de los pacientes que van a cirugía, es fundamental para minimizar la transfusión en estos pacientes, y la toma de decisión respecto a técnicas anestésicas, uso o no de corticoides, eso dependiendo del riesgo-beneficio del paciente. Muchas gracias.